las alabanzas, vamos a tener una palabra de oración, dividir las clases, los niños irán a su clase respectiva y nuestro hermano Germán Zelaya nos trae el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Dios santo, todopoderoso, único y verdadero Dios, queremos en esta mañana alabarte y glorificar tu santo nombre, oh Dios santo. Queremos, Señor, en esta mañana también pedirte que tu ayuda y tu dirección, que tu Santo Espíritu nos bendiga, nos ayude en todo lo que hagamos aquí, Señor, que sea para gloria y honra tuya, Padre Santo. Sea con nuestro hermano que trae el mensaje de tu palabra en esta mañana. Dale palabra, Señor, dale entendimiento igual a nosotros para poder escudriñar tu verdad, la verdad de tu palabra. Oh Dios Santo, sé con los niños en la escuela dominical, la maestra que va a llevar la enseñanza a ellos también, y que seas tú siempre enaltecido, Señor, y glorificado. Padre, gracias por todo, gracias por amarnos, gracias por la salvación que nos has dado a través del Señor Jesucristo, y a ti sea toda la gloria. Amén. Los niños a sus clases, nuestro hermano Germán Zelaya con el mensaje en esta mañana. Buenos días. Qué bueno es tener la oportunidad de una vez más congregarnos para poder alabar, glorificar y ensalzar el nombre de nuestro Señor y asimismo tener tiempo para abrir la palabra de Dios, la Biblia. El tema de hoy es acerca de la verdad, porque la verdad de Dios es absoluta y la verdad de Dios no es una verdad relativa. Cuando hablamos de que la verdad de Dios es absoluta, podemos decir con seguridad que se habla acerca de quién es Dios, quién es Jesucristo y el Espíritu Santo que viene y mora en el corazón de aquel que le recibe como su Señor y su Salvador. Así que podemos decir que Jesús es la verdad absoluta y tiene poder y tiene autoridad para perdonar pecados. Es el único. No hay nadie fuera de Él que pueda lograr tal cosa. Y la palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que es interesante cómo podemos asegurar nosotros a través de la palabra de Dios que Dios es la realidad en el sentido más completo, es decir, la verdad de que Dios existe, de que Dios es el creador, no hay nadie que pueda objetarlo. Las personas que lo dicen y que objetan de que Dios sea el único y verdadero Dios son personas que no quieren aceptar una verdad que es realidad. No sé si me entienden lo que le digo. Las personas que niegan a Dios son personas que no quieren aceptar una verdad que es una realidad, porque Dios existe, aunque la gente, o algunos de ellos, no quieran aceptarlo y no quieran recibirlo. Así que Dios es la realidad en el sentido más completo. Él creó el universo y todo lo que hay en él. Dios creó todas las cosas. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que hablemos un poco más sobre algunas verdades. Y es que algunas verdades que las personas no aceptan y que no toman, y es que son en cierta forma cobardes de aceptar una realidad, de que debemos de tener un compromiso con Dios, de respetar su deidad, su santidad, su autoridad, su reinado, su grandeza. Hay muchas personas que son cobardes para no aceptar que Dios es rey, que Dios es soberano, que Dios es el creador. Así que una de las cosas más cobardes que la gente hace, gente común, es cerrar los ojos a una realidad en la cual Dios es
verdadero y Dios hizo todas las cosas. Todo lo que nosotros vemos, toda la creación, nosotros mismos podemos decir que somos un ladrillo en una construcción que se va levantando poco a poco como un edificio. Dios formó cada cosa en su lugar, una a una, para darle sentido a toda su gran creación. Así que nadie puede quitar esa verdad. Los hechos son bloques de construcción de la verdad. Los bibliotecarios conocen la progresión como datos, información, conocimiento, sabiduría. Es por esto que existen diferentes niveles en cuanto a la educación a las personas para conocer la verdad de Dios. Hay personas que trabajan para enseñarle a jóvenes para que conozcan de Dios, la verdad de Dios. Hay personas que trabajan para enseñarle a jóvenes adultos para que tengan una comunión con el Dios verdadero. Si hay personas que tienen la capacidad de ser maestros para enseñarle a cualquiera, en cualquier edad y en cualquier momento, acerca de quién es Dios. Así que es muy interesante y muy importante que nosotros podemos comprender cómo el niño cuando nace y tiene un proceso en el cual va formándose y va capacitándose para poder caminar en este mundo. Primero, no podemos correr sin antes caminar. No podemos caminar sin antes pararnos. Todos tenemos que empezar en alguna parte, incluso si esto significa reconocer hechos bíblicos que son básicos. Por ejemplo, todos aquí entendemos, por ejemplo, ¿quién dices que es Cristo para ti? Son cosas básicas en la vida del creyente. Saber quién es Cristo para mí. Otro, ¿qué ha hecho Él por nosotros? Debemos de saberlo si somos del Señor. Son cosas muy básicas. ¿Por qué Jesús necesitó morir por nosotros? Todo creyente necesita saber por qué esa verdad. ¿Podemos agradar a Dios por nuestra propia cuenta? No, claro que no. Así que la respuesta a todas estas preguntas es mero cristianismo. Un cristiano genuino y verdadero es el que puede entender todos estos aspectos. Podemos decir con toda seguridad que Él nos creó para conocerlo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Estoy leyendo en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 4. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Así que esa verdad absoluta de lo que Dios es, su obra redentora y el propósito para que nosotros le conozcamos, se completa en estos versículos que nos habla acerca de la esencia de lo que es Cristo y el impacto que Cristo hace en la vida de aquel que conoce su verdad. Vamos a seguir leyendo en la palabra del Señor, y es que la verdad no es relativa, la verdad de quién es Dios. Dios no es un cuento, no es una historia, no es que alguien se inventó de que existe un creador. Dios es una realidad inamovible, completamente inmunizada de toda objetividad. Toda la verdad proviene de Dios y es la torre inmóvil que está sobre las arenas movedizas de este mundo. La gente cambia de pensamiento, la gente cambia de caminar, la gente cambia su forma de vivir, pero Dios sigue siendo el mismo siempre. Dios no cambia y esa verdad nadie la puede quitar. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice el Salmo 24, versículo 1 al 6. Y vamos a analizar si lo que dice la Biblia acerca de Dios como el dueño y creador de todo es una realidad o es alguien que se lo ha inventado. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová
y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. ¿Es esta palabra una verdad absoluta para usted? ¿Considera que la Biblia, lo que dice acerca de quién es Dios, cómo describe a Dios, el propósito de Dios y por qué Dios nos tiene aquí, usted lo cree con toda absoluta confianza? Es necesario para tener una relación con Dios, para conocer a Dios, es necesario. Para poder creer la verdad absoluta de Dios, también debe de usted aceptar esta verdad que Dios tiene. Por supuesto que la verdad absoluta de Dios está aquí en la Biblia. Además, las verdades absolutas son la base de toda la doctrina del cristiano. Todo cristiano toma la verdad de Dios, la Biblia, como absoluta, como algo que es esencial para mí. La creación del mundo y la caída del hombre en el pecado son eventos históricos literales. Eso no fue un cuento que alguien se lo inventó. El hombre cayó en pecado, el hombre se apartó de Dios. Eso no es algo que alguien se inventó por ahí, es una realidad y usted y yo lo conocemos y lo vivimos y lo entendemos. La vida de Cristo, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo fue una realidad, fueron eventos que fueron hechos en el tiempo antiguo, durante el tiempo del pueblo de Israel bajo la esclavitud de los romanos. Así que son cosas y son eventos literales. Nuestro destino eterno depende de la verdad exclusiva e innegociable de lo que Cristo predicó. Mire qué interesante. Nuestro destino eterno depende de todo aquello que Cristo nos enseñó y de su obra redentora en la cruz del Calvario. Si no creemos esa verdad absoluta, si no aceptamos esa verdad en nuestra vida, pues entonces no podremos conocer cuál es el destino de cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que todos lo conocemos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De un solo golpe, el Señor mismo descartó toda posibilidad de encontrar la vida eterna fuera de sí mismo. De un solo golpe. No hay ningún mérito que el ser humano pueda lograr. No hay ninguna forma en la que el ser humano pueda hacer algo que llame la atención de Dios y sus ojos se inclinen para poder comprender de que ha hecho una obra suficiente de redención. Así que podemos decir que de un solo golpe el Señor mismo descartó toda posibilidad de encontrar la vida eterna fuera de sí mismo. La palabra de Dios describe a todas las verdades cristianas como aquellas que conocen, aquellos verdaderos cristianos como aquellos que conocen la verdad, y la verdad nos ha hecho libres para poder verle y conocerle. Esto puede leerlo en San Juan capítulo 8, versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Para conocer y para vivir a Cristo, dar testimonio de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. La verdad no es un destino vago al final de una búsqueda mística. Dios desea que su pueblo conozca su verdad con certeza. Él también espera que proclamemos esa verdad con una convicción establecida, inquebrantable y firme. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros podamos ser verdaderos cristianos. La verdad de Dios es nuestra arma definitiva contra las mentiras del relativismo, contra las mentiras del diablo. Porque cuando hablamos de relatividad, estamos hablando del diablo y sus artimañas para poder quitar la esencia de la verdad que es Dios, que es Cristo, que es su Espíritu Santo, y dejarnos llevar por doctrinas y por costumbres, por religiones que nos apartan de Dios. Las palabras que hablamos verbalmente o en el pensamiento pueden ser ciertas, pero no son verdad en sí misma. Cuando usted piensa algo, usted puede pensar algo verdadero, pero no significa que sea verdad, ¿no se me entiende? Las cosas verdaderas son los hechos, lo que fue hecho. Y Dios nos ha mostrado su creación, Dios nos ha mostrado su obra y también nos ha mostrado la vida que ha ofrecido a todo aquel que cree en Cristo. Nos ha ofrecido algo que realmente puede cumplir, ha cumplido y va a cumplir, porque Dios no cambia. Así que las palabras que hablamos verbalmente o en el pensamiento pueden ser ciertas, pero no son verdad en sí mismas. La realidad es la vara de medir de nuestras palabras. La palabra de Dios, Cristo, como Dios verdadero,
como dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Es alguien que puede alguien quitar esa verdad? ¿Puede alguien negar esa verdad? Bueno, puede negarlo con su pensamiento, pero no lo puede negar con hechos, porque el Señor sí lo hizo. Él sí vino en forma de hombre a este mundo para darnos a nosotros la oportunidad de conocer al Padre. Dice también, la verdad no se mide, pero es aquella por la cual todas las cosas se miden, porque es por su voluntad, por la voluntad de Dios, que existen todas las cosas. Jesucristo es la razón por la cual todo existe. Por lo tanto, todo es verdadero en la medida en que es similar a la palabra de Dios. Si usted hace algo o piensa algo conforme a lo que la palabra de Dios dice, es verdad, es real. Porque la palabra de Dios es la que nos guía a hacer la verdad y la justicia. Nadie puede hacer justicia por sí mismo en su naturaleza. Todos hacemos justicia cuando la palabra de Dios nos guía hacia la verdad, que es Cristo. Así que Jesús es la verdad porque es la única fuente de toda la realidad. Jesucristo es el único que es verdadero y es real, ¿no? Él crea y sostiene todas las cosas, lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Podemos leerlo si usted quiere, lo quiere encontrar. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sin Cristo no hay nada, la creación entera no existe sin Cristo. Cristo es la esencia de todo, sin Cristo pues no existe nada. Así que en Colosenses también nos habla acerca de la confirmación de la verdad, de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que Dios es Rey de reyes, Señor de señores, y también es creador de todo lo que existe. Afirmar que la verdad es relativa es contradecir directamente a la palabra de Dios. O sea, es decir, no creer la obra de Cristo, no creer todo lo que Cristo hizo, es ir directamente en contra de la palabra de Dios. En términos generales, las opiniones son relativas. Pensar de cómo Dios piensa, eso es relativismo, porque nadie entiende ni nadie puede pensar por Dios. La mente y el pensamiento de Dios es tan amplio, tan grande, tan soberano, que el ser humano no puede ni siquiera acercarse a un poco de lo que, como Dios piensa y lo que Dios hace. Así que muchas personas relegarán cualquier pregunta de Dios o de la religión al ámbito de la opinión. Pero yo pregunto, ¿usted prefiere a Jesús o prefiere ponerse a discutir sobre cosas que no le van a ayudar? ¿Cómo funciona la verdad de Cristo? Yo no entiendo realmente cómo Cristo me pudo haber amado como me amó. No entiendo por qué Él estuvo dispuesto a morir por mis pecados siendo yo como soy. Si yo me pudiese a buscar el punto de reflexión, de pensar y analizar para yo creer que Cristo merecía morir por mí, pues entonces estoy perdido. Estoy perdido. Porque no se trata de poder concluir con nuestra mente de que Cristo murió por mí porque era necesario, sino con el corazón. Creer con el corazón de que no había otro medio, que no había otra forma, que no había una alternativa, un camino diferente para poder encontrar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Nada puede ser más eficiente que darle a conocer a la gente quién es Dios, nuestro Salvador y Padre amoroso, que dio a lo más sublime de los cielos y de la tierra para darnos vida eterna. Lo que los cristianos dicen y lo que la Biblia enseña es que la verdad no es relativa independientemente del tema, independientemente de lo que usted hable. La verdad de la Biblia y la palabra de Dios no son relativas, son completamente absolutas.
Es decir, que no hay un punto de inflexión o de discusión en cuanto a la palabra de Dios. Dios es la palabra, el autor y consumador de todas las cosas, y Él fue el que enseñó, entregó y dio la Biblia. Hay una realidad espiritual objetiva, así como hay una realidad física objetiva. Dios es inmutable, Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar, de aquí a 2 años podemos cambiar la forma en que pensamos, la forma en que vivimos, la forma en que actuamos. Podemos transformar tantas cosas en nuestra vida, cambiar nuestro corte de pelo, muchas cosas. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Imagínense si Dios no fuera amor, si Dios no fuera lo que Él es, justo, todos fuésemos ya consumidos. Porque, ¿qué sucede? Al Dios ver que el ser humano no podría por ningún medio alcanzar la salvación, nos proveyó un Salvador, y ese es Cristo. Así que esa verdad nadie la puede cambiar, es absoluta. El hombre por sí mismo no puede encontrar un solo mérito que pueda cambiar esa verdad de Dios. Jesús comparó sus enseñanzas con una roca sólida e inamovible. Y así es la salvación, es sólida. No hay nadie que la pueda quitar, no hay nadie que la pueda arrebatar la salvación. Porque Cristo es nuestra salvación. Y Él, resucitando entre los muertos, es primicias de aquellos que duermen y que un día vendrán ante su presencia. Dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra verdad, Cristo. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creamos, es si creemos en Cristo, en quién creemos, que Él es la verdad. Así que Jesús es el único camino de salvación, y esto es absolutamente cierto para cada persona en todo momento y en todas partes del mundo. Jesucristo es el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al igual que las personas necesitan respirar para poder vivir, la gente necesita nacer de nuevo por medio de ese nacimiento de fe en Cristo para experimentar la vida eterna. Nadie puede experimentar la vida eterna si no es nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo tiene que nacer en Cristo. Esa verdad absoluta nadie la puede quitar. Así que en esta mañana estamos hablando acerca de verdades absolutas. Y es que no hay nadie que pueda quitar la esencia de lo que Cristo es, y el poder y la autoridad y el impacto que hace en la vida de aquel que abre su corazón y le recibe como su Señor y su Salvador. Querido amigo, amiga que está en esta mañana, que nos visita, en esta mañana otra vez queremos anunciarles que si usted abre su corazón, le entrega su vida al Señor Jesucristo, hace una decisión de fe, vendrá a conocer una verdad absoluta y que Dios ha revelado para todo aquel que le recibe como su Señor. Jesucristo dijo a Nicodemo, y esto es muy importante, dijo que era necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta verdad es absoluta, marca la diferencia entre los hijos de Dios y el resto de la creación. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Vamos a recibirle como nuestro Señor, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a dar cuentas con Él. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es Señor de todos, dice en Hechos capítulo 10 versículo 36. Así que estas verdades absolutas son las que cambian, transforman e impactan la vida del creyente, de todo aquel que recibe al Señor como su Salvador. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a poder conocerle y a servirle y a tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga esta mañana. Un hermano nos despide en oración.